De vuelta a casa, se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí. Gracias, familia del cielo, por mi vida, por mi fe y por mi vocación. Gracias por inspirarme y animarme permanentemente a entregarme sin reservas a la misión que tú, Jesús, me propones. Buenos días, mi nombre es Alejandro Alzate Buitrago, soy discípulo de la comunidad misionera Verbum Dei de la ciudad de Pereira y hoy quiero compartirles mi oración que he titulado Dios nos ama hasta extremos de locura. Y pensando un poco en esta cita que acabamos de leer de Marcos 3, versículos 20-21, Marcos 3, versículos 20 al 21, me quedaba con tres momentos. El primero de ellos es cuando el Evangelio nos dice que de vuelta a casa. Yo me imagino a un Jesús que en medio de sus correrías, en medio de sus extenuantes jornadas de predicación, de dedicarse a los otros sin ningún tipo de reserva, anhela profundamente ese regreso a casa. Y ese regreso a casa significa el descanso, la paz, la tranquilidad, el poder dedicarle tiempo a esos íntimos y allegados con los que se desea compartir. Ese lugar que es la casa, es el lugar de encuentro especial con los seres amados. Y en muchas ocasiones del Evangelio Jesús nos lo demostró. ¿Cuántas veces Él sacaba ratos enormes para compartir las olas con su Padre, para encontrarse a solas con su Padre, para ir al encuentro de su Padre en su casa? A mí me llama esto poderosamente la atención porque ese es el rostro humano de Jesús, que nos invita a que, sin descuidar la misión, también recordemos que tenemos derecho y deber al descanso, a la paz, al sosiego, a intimar con nuestros seres queridos, pero no instalarnos ahí. Y ese no instalarnos ahí nos lleva al segundo momento, cuando el Evangelio nos dice que se aglomeraba tanta gente alrededor de él que ni tiempo le quedaba para comer. Y eso me conmueve a mí en el sentido de saber que la fe verdadera invita a elegir a Dios como criterio de base en nuestras vidas. Jesús no dudó en ningún momento en sacrificar absolutamente nada para cumplir su misión, por amor y para hacer la voluntad de su Padre y por amor a todos los hombres. Jesús no se reservaba nada. Si todo el día tenía que permanecer o estar al servicio de los demás, pendiente de los demás, sintiendo compasión por los demás, conteniendo a los demás, Jesús no se reservaba absolutamente nada. Y si lo tenía que hacer hasta el extremo, hasta el cansancio, no lo dudaba ni un solo instante. O sea que Jesús nos enseña ese apasionamiento extremo por llevar el Evangelio a los demás, así en algún momento pudiese ser tratado de loco, como el Evangelio mismo nos los dice cuando los parientes, acercándose a él, le decían que estaba fuera de sí. Y entonces, aquí llegamos al tercer momento de esta oración, es estar fuera de sí,
esa locura aparente con la que los allegados y parientes de Jesús lo veían, pues no es nada más que el reflejo de un Jesús que concretamente hace la voluntad del Padre, no se reserva absolutamente nada y en procura del bienestar de los demás, de la sanación de los demás, de la salvación de los otros, Él renuncia a sí mismo, renuncia a lo que humanamente Él hubiera podido hacer, que era descansar, comer tranquilo, reservarse sus propios espacios, darse un momento para Él, pero Jesús no tenía esos momentos, porque la misión concreta de Jesús era hacer la voluntad de su Padre, y esa voluntad del Padre lo llevaba irremediablemente a renunciar a sí mismo y a darse por entero a los demás. Tanto nos amó Jesús que nos dio su máxima prueba de amor en la cruz. Y aquí recuerdo un poco las palabras del apóstol Pablo cuando nos invitaba a que por amor a Jesús nosotros teníamos que renunciar a nosotros mismos, y Él nos lo proponía diciéndonos: ya no soy quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Qué bueno nosotros poder llegar a ese extremo de éxtasis y de locura, y de saber que estamos cumpliendo la misión que el Padre y que Jesús nos encomendaron, que es dar la vida por los otros, sin cálculo alguno, sin medidas que nos permitan diferenciar lo que hay en el corazón de todos los hermanos que necesitan que nosotros llevemos el Evangelio a todas partes. Vamos entonces a pedirle a María, con esa fe infinita que ella nos demostró, que nos permita entrar a formar parte de esta comunidad cristiana en donde la fe, el testimonio y la misión sean nuestros únicos propósitos. Pidámosle a María entonces que nos ayude a mantener su mirada fija en Jesús y a seguirle siempre, incluso en aquellos momentos en donde más nos cueste. Resumiendo un poco estos 3 momentos de la oración del día de hoy, eso me invita a mí a pensar en qué momentos de mi vida yo he sentido esos éxtasis y esos fueras de mí mismo. Recuerdo de pronto en mi época de grupos juveniles, cuando apasionadamente organizábamos las fiestas navideñas para los niños, la organización de terrenos vacacionales, en donde eran 15 días de completo y absoluto trabajo, y nosotros los jóvenes organizadores pues vivíamos en función de eso. Y recuerdo escuchar a mis papás cuando me decían: ole, es que no vas a comer, vos no pensás en que tenés que descansar porque salís desde las 6 de la mañana y hasta las 11 de la noche, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esos momentos de mi vida entonces me invitan a pensar que qué bueno hoy, en el hoy de mi vida, poder asumir la misión que me propone Jesús con la locura de salir fuera de mí. Finalmente quiero invitarlos a que contemplemos en el ejemplo de Jesús e imitemos esa locura por hacer el bien, por servir a los demás, por darnos hasta el extremo, por amor a Cristo y por amor a su reino. Muy buen día para todos y feliz resto de oración.